Hoy, hermanos, deseamos terminar el tema referente a la mayordomía. Mayordomía, administración. Y hemos dicho, hermanos, que Dios es dueño y Señor de todo. Dios es dueño y Señor de todo, no solamente de este universo, sino también de nuestras vidas y de todos nuestros bienes materiales también. El tema del mensaje en esta mañana tiene que ver con eso, nuestros bienes materiales. Y el tema es la generosidad que sale del corazón. La generosidad que sale del corazón. Muchas veces nos preguntamos, ¿por qué damos? ¿O por qué hay hermanos tan dadivosos? Vamos a ver en la palabra de Dios la respuesta a estas preguntas. En 2 Corintios, el capítulo 8, del 1 al 9, encontramos la generosidad y la dadivosidad de una iglesia. Una iglesia que paradójicamente o contrariamente era una iglesia con recursos económicos muy bajos. Pablo no duda en decir de que era una iglesia pobre. Sin embargo, era rica en dar, en dadivosidad. Era la iglesia o las iglesias de Macedonia. En 2 Corintios 8, 1 al 9, encontramos cuanto sigue. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros, por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que, tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que con su pobreza fueseis enriquecidos. Hasta ahí la palabra de Dios. Pablo escribe a la iglesia de Corinto. Ahí estaba un joven pastor llamado Tito. Enseguida, Pablo les menciona un ejemplo con mucha claridad y les dice a los hermanos de Corinto, tomen ejemplo de la iglesia o de las iglesias en Macedonia. Tomen ejemplo de ellos. Muchas veces en la palabra de Dios y con frecuencia hemos encontrado que nuestro Señor Jesucristo, y aún en el Antiguo Testamento, que las cosas que hacemos debemos hacerlo de corazón. Por ejemplo, cuando hablaba del ayuno, en el Antiguo Testamento encontramos algunos ejemplos, valga la redundancia,
de que Dios desea que se haga algo de corazón, que en vano se va a hacer un ayuno o un sacrificio si no se hace de corazón. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, decía. En el Nuevo Testamento Jesús enfatizaba que también, si adoramos a Él, lo hagamos en espíritu y en verdad. De nada sirve el templo de Jerusalén, o en otra parte le decía a la mujer samaritana. La hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores han de adorar en espíritu, de corazón y en verdad. También en una ocasión Jesús mostró a sus discípulos que muchos entraban a dar sus ofrendas, pero entre esas personas acaudaladas, ricas, entró una mujer que era pobre y que era viuda además. Pero Jesús dijo, miren, ella dio más que todos, porque echó todo lo que tenía. Siendo una viuda, Jesús quedó maravillado y también los que estaban con él, porque vieron la actitud de esta mujer. No era la cantidad, sino más bien la calidad, el corazón. En esta mañana queremos también que pensemos en eso. La generosidad que sale del corazón. Que cuando hacemos algo, no se trata solamente de dinero, no. De todo aquello que Dios nos ha dado. Llámese talentos, llámese el don de la oración o cualquier otro don, por más ínfimo que sea, si lo hacemos de corazón, seremos llamados, serás llamado o llamada grande delante del Señor. Pablo, en esta porción bíblica que he leído, insta a la congregación de los corintios a retomar la colecta monetaria en favor de los hermanos de la iglesia madre en Jerusalén, porque estaba pasando por una situación difícil. Hay un contraste aquí entre la iglesia de Corinto y la iglesia de Macedonia. Pablo da el ejemplo y dice, sean como la iglesia de Macedonia. Sean como ellos. ¿Cuál es el contraste que vemos acá? Que las iglesias en Macedonia experimentaban una, dice acá, profunda pobreza. Sin embargo, la iglesia en Corinto era una iglesia rica, poderosa materialmente hablando. Pero Pablo y desea que ellos hagan algo de corazón. Trata de tocar la generosidad de ellos. Macedonia, 200 años antes de Cristo, era un lugar de mucha riqueza. Inclusive se extraían oros de ese lugar. Sin embargo, con la invasión de los romanos y de otros pueblos bárbaros, este lugar quedó empobrecido. En cambio, Corinto era una ciudad portuaria. Había 2 puertos en Corinto, por lo tanto era una ruta comercial que hacía que los habitantes de Corinto sean personas de buen pasar. Aprendemos de este hermoso contraste, esta diferencia, que la generosidad que el Señor nos pide no está sujeta a la cantidad de recursos económicos que podemos tener, sino al corazón. Por eso es que resalta la generosidad de los hermanos de Macedonia. En primer lugar, veamos en este pasaje que hemos leído que es la gracia divina
la que produce la generosidad en el corazón. Es la gracia divina la que produce la generosidad en nuestro corazón. En el versículo 1 encontramos: hermanos, les hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias en Macedonia. Pablo decía, es la gracia de Dios que produjo en aquellos hermanos en Macedonia el deseo de dar, el deseo de ser dadivosos. No es un invento humano, no es producto de un deseo humano, sino que es el toque de la gracia divina que ha hecho que los hermanos de Macedonia, aún con la escasez de recursos comparado con la iglesia de Corinto, haya hecho que ellos sean dadivosos. Amados hermanos, hoy también debemos decir que esa misma gracia que ha tocado el corazón de los macedonios para ser generosos de corazón, esa misma gracia hoy también nos toca. Ha tocado a nuestra iglesia. Nuestra iglesia, gracias a Dios, por su gracia, es una iglesia generosa, dadivosa. Hemos visto durante la pandemia que la misma dadivosidad y generosidad ha tocado el corazón de muchos hermanos para dar. No se ha suspendido las canastas, al contrario. Durante la pandemia han aumentado el hecho de repartir canastas a hermanos necesitados, medicamentos, asistencias. El templo dedicado a Dios, esta casa dedicada al Señor, ha sido embellecida gracias a las ofrendas y a la dadivosidad de muchos hermanos que por supuesto prefieren estar en el anonimato. Hermanos, damos gracias a Dios porque esa misma gracia hoy está vigente para dar. Gracias a Dios porque como cuerpo de Cristo, no siendo una iglesia perfecta, somos todavía limitados por tantas cosas, pero por esa gracia divina, esta iglesia también, al igual que la iglesia de Macedonia, ha sido tocada para dar. En segundo lugar, la generosidad que viene del corazón produce gozo aún en medio de las tribulaciones. El versículo 2 nos dice que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. El apóstol Pablo resalta en gran manera el hecho de que estos hermanos hayan podido dar aún en tiempos de tribulación, aún en tiempos de prueba. ¿Cuál era la grande prueba de tribulación que enfrentaban las iglesias de Macedonia? Eran las persecuciones. También otros tipos de prueba. La palabra de Dios nos dice en 1 Tesalonicenses 1:6: y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Pablo habla de este mismo gozo en el versículo 2, que en medio de la tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pablo conecta el gozo con el hecho de recibir la palabra de Dios por la obra del Espíritu Santo. Es el mismo Espíritu Santo que produce gozo aún en medio de la tribulación. Pablo destaca en la vida de los hermanos de Macedonia que ellos no estaban ajenos
a ninguna clase de pruebas y la persecución, la tribulación que estaban pasando, pero que eso no era excusa para ellos de ofrendar y dar voluntariamente, generosamente y de corazón. Mis amados hermanos, hoy el Espíritu Santo es quien nos capacita para que podamos ser generosos. Sabemos que cada uno de nosotros y muchos de nosotros, cada uno tiene pruebas y pruebas diferentes. Ninguna tribulación o ninguna prueba es igual al del otro hermano o al hermano que está sentado a tu lado. ¿Quién sabe el hermano o la hermana que está sentado a tu lado está pasando por una tribulación, por una angustia, por una prueba? No sabe cómo resolver esa situación. No sabe tal vez qué decisión tomar. Pero ha venido a la casa del Señor para orar y buscando una respuesta del Señor. Ninguno de nosotros está ajeno a algún tipo de prueba o de tribulación. Pero hermanos, lo más hermoso es que aún en tiempos de prueba y de tribulaciones, muchos hermanos han sentido el deseo de ofrendar, de dar generosamente. ¿Por qué? Porque ha sido capacitado por el Espíritu Santo de Dios. ¿Quién no ha pasado por pruebas? ¿Quién no ha pasado por escasez como los hermanos de la iglesia de Macedonia? Pero aún así Dios ha puesto en el corazón de muchos el deseo de dar. La obra misionera mundial y nacional está sostenida por hombres y mujeres que ofrendan al Señor. Hay lugares difíciles en donde seguramente ustedes y yo nunca vamos a llegar. Pero hay misioneros, pastores que llegaron a esos lugares y están por las oraciones de nuestros hermanos y también por la generosidad que han sentido en su corazón por el Espíritu Santo que les ha tocado para dar. Muchos de nosotros también, en algún momento dado de nuestra vida, hemos recibido algo y seguimos recibiendo de parte del Señor y también de parte de nuestros hermanos algún tipo de ayuda. Muchas veces ni siquiera sabemos quiénes son. Solamente en la presencia del Señor se va a saber muchas veces quién es el hermano que donó, que dio, que ayudó. Sé de hermanos estudiantes que no han podido costear sus estudios, pero que han recibido cierta ayuda de hermanos que pidieron por favor que no se diga su nombre. Nunca se ha sabido sus nombres, pero sé que en la presencia del Señor Dios les ha de dar esa retribución que solamente Él puede dar. Esa retribución divina es la que debemos buscar. La generosidad que viene del corazón es así, hermanos, que aún en medio de las pruebas y las tribulaciones podemos dar con gozo, porque es el Espíritu Santo el que toca. En tercer lugar, la generosidad que viene del corazón no conoce limitaciones. El apóstol Pablo decía: pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. No solamente han dado de acuerdo a sus fuerzas, sino que estos hermanos de Macedonia han dado más allá de sus fuerzas. Y decía el apóstol Pablo pidiéndonos en el versículo 4, con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Es como si Pablo dijera:
mis hermanos en Macedonia me han rogado desesperadamente para participar en el hecho de dar, en la bendición de dar. Pablo no decía que había escuchado, sino que él daba testimonio de esta generosidad. Pero dice el versículo 3 que estos hermanos daban con agrado, de corazón, con agrado. No era para ellos una obligación. Nadie de hecho los obligaba, pero lo hacían con agrado, con esa actitud generosa del dador alegre. La palabra de Dios nos dice de que Dios ama al dador alegre. Y en 2 Corintios encontramos una promesa para aquel que da generosamente. 2 Corintios 9, 6, 11. Quiero leerles este pasaje que dice así: el que siembra escasamente también segará escasamente. Y el que siembra generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abunden para toda buena obra. Como está escrito, repartió a los pobres, su justicia permanece para siempre. El que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Este pasaje muchas veces es tomado por aquellos que predican y hablan mucho del evangelio de la prosperidad. Pero hermanos, recordemos que este pasaje es una promesa de Dios que Él nos hace a aquel que siembra y da generosamente. Dios no nos promete riquezas materiales, pero sí riquezas espirituales. Y muchas veces, cuando damos prioridad al reino de Dios, a esas riquezas espirituales, Dios provee, Dios da y Dios bendice. Y muchas veces tenemos hermanos a quienes Dios ha bendecido en abundancia, pero los ha bendecido para bendecir a otros. Muchas veces en otro tiempo has pasado necesidades, ¿sí? Escasez. He escuchado historias de hermanos que han dormido en el piso, que han venido del interior y no sabían dónde vivir y se les ha dado un lugar, y ese lugar era el piso, con tal vez algún que otro abrigo o colchón. ¿Quién no ha escuchado esa historia? Pero luego Dios les bendijo porque han perseverado en el camino del Señor, o porque el Señor tenía un plan para ellos. Hoy día son hermanos que han sido bendecidos para bendecir a otros. Si Dios te ha dado una bendición, bendice a otros también. Dios ha puesto en nosotros un espíritu de generosidad. Da también con ese mismo espíritu. Finalmente, la generosidad que viene del corazón tiene como ejemplo a Cristo. El apóstol Pablo decía en el versículo 5 que los hermanos de Macedonia dieron no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Hermanos, al ir concluyendo este mensaje, ¿cuánto es lo que pide el Señor de nosotros? ¿Te has puesto a pensar? Tantas cosas se dicen por ahí, tantas cosas que se han tergiversado, y tantos aprovechadores
y avivados también. Pero ¿qué es lo que nos dice la palabra de Dios en cuanto al dar? ¿Y cuánto es lo que debemos dar? ¿1%? ¿5%? ¿10%? Dios nos pide más. Dios nos pide toda la vida para darle a Él. Dios nos pide entrega total, entrega completa. ¿De qué sirve que des, pero esta área de tu vida está mal? ¿De qué sirve que con la excusa de que yo estoy diezmando, ofrendando o ayudando, pero algo estás haciendo mal? No, Dios pide entrega de toda tu vida. ¿Por qué? Pablo, en el epílogo ya de esto, dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros a su vez con su pobreza fueseis enriquecidos. La gloria sea al Señor por esta riqueza espiritual que Él nos ha dado, y que esa gracia con que Él nos ha llenado y ha dado todo por nosotros, también surja en nosotros ese toque de su gracia, para que siempre seamos una iglesia generosa, alegre, gozosa de dar, aún en medio de la enfermedad, de las tribulaciones. Dios bendiga tu dadivosidad. Cuando des algo, sea de talento, sea de dones que Dios te ha dado, sea ayudando a alguien en algo que no sabe hacer, porque a veces somos totalmente analfabetos en algo. Si sabes dar, dalo de corazón, hazlo de corazón. Dios premiará y retribuirá con creces, con bendiciones, tu dadivosidad. Hoy, al participar de la cena del Señor, recordemos la generosidad sublime de nuestro Señor Jesucristo, quien siendo rico, teniendo todo el universo a su favor, se hizo pobre para que con su pobreza tú y yo seamos ricos en Él. Que el Señor bendiga su palabra en esta mañana. Participemos hoy de la cena del Señor con ese espíritu, pensando en esa gracia que un día nos llevará a la patria celestial. Padre, gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu palabra en esta mañana. Señor, que nosotros como hijos tuyos, como miembros de este cuerpo, como iglesia, podamos siempre ser generosos, como esa iglesia allá en la antigua Macedonia, quienes por tu gracia recibieron el llamado de dar. No solamente dieron según sus fuerzas, sino también lo dieron más allá de sus fuerzas, lo dieron con gozo a pesar de las tribulaciones. Gracias, oh Dios, porque tenemos el ejemplo supremo de Cristo, quien nos ha dado a través de su muerte en la cruz la riqueza más grande, que es la vida eterna. Ayúdanos siempre a ser una iglesia dadivosa, generosa. En el nombre de Jesús, amén.